Hola jóvenes, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, maestra. Bien. Excelente, Nelly, muchas Buenas tardes, gracias. maestra. Muy bien. Excelente, muchísimas gracias. Me da gusto que se encuentren bien. Pues bueno, vamos a comenzar con la clase de esta semana. En esta ocasión vamos a estudiar lo que viene siendo la parábola. Como siempre, vamos a comenzar con las definiciones. Recuerden que cuando hablamos de lugares geométricos, los que estamos estudiando en el curso, vemos dos definiciones principalmente. Una de ellas viene siendo como lugar geométrico y la otra es como sección cónica. Buenas tardes, San Juana. Muy bien, entonces vamos a comenzar con la definición de parábola como una sección cónica. Recordemos que la cónica se forma a través de una línea fija y otra que va girando alrededor de ella. Y entonces, la definición nos dice que es una curva que se obtiene cuando se corta la sección cónica de manera paralela a la generatriz, con lo que solamente se corta uno de los mantos del cono. Bueno, aquí vemos en la imagen lo que es la sección cónica y vemos las dos líneas rectas. Esta supondría que vendría siendo la línea fija y por otra parte la que está cruzando vendría siendo la línea generatriz, es decir, la que está girando. ¿Qué es lo que pasa cuando el cono va, cuando el plano corta de forma paralela a la generatriz solamente uno de los mantos? Pues bueno, cuando se lleva a cabo este corte, se forma esta curvatura, que viene siendo la parábola. Entonces aquí, ¿qué es lo importante que tenemos que recordar en cuanto a la parábola? El corte tiene que ser paralelo a la generatriz y solamente se va a cortar uno de los mantos. Si se llega a cortar más de un manto, jóvenes, entonces ya no estaríamos hablando de la parábola, sino más bien de otra sección cónica. Muy bien. Y luego, como lugar geométrico nos referimos a la figura o a la forma ya cuando se traslada al plano cartesiano. ¿Y qué es lo que vemos aquí? En esta definición, la parábola es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano que equidistan de una recta fija llamada directriz y de un punto fijo llamado foco. Y entonces, aquí nosotros vemos nuevamente lo que vienen siendo parábolas, pero ya en el plano cartesiano. Elementos característicos de la parábola y de varios lugares geométricos. Tenemos un foco. El foco lo vemos en varios lugares geométricos. En la parábola vemos la recta que se conoce como directriz, que viene siendo esta que está por fuera de la figura, ¿verdad? El foco siempre lo vamos a encontrar por dentro de la parábola, la directriz va por fuera. Y luego nos dice aquí una palabra clave también, equidistan. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una distancia igual entre la directriz y su vértice como entre su vértice y el foco. Entonces, estos son palabras claves para lograr entender el concepto de la parábola como lugar geométrico. Muy bien. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que tiene la parábola? Ya les mencionaba hace un momento que tenemos un punto fijo llamado foco que está por lo regular, o siempre se encuentra por dentro de la parábola. Aquí vemos en esta parábola el foco. Y luego, la distancia, ahí se ve muy poquito. La distancia que hay desde este punto, que en esta ocasión viene siendo el punto mínimo de la parábola, este, la distancia que hay entre este punto y el foco se conoce como distancia focal y por lo regular se representa con la letra A. Este valor, jóvenes, conocer el valor de A va a ser indispensable para que nosotros podamos calcular
cualquier elemento de la parábola. Calcular la distancia focal. ¿Y qué es lo que pasa? La distancia focal va a tomar un reflejo. De aquí, desde este punto mínimo a lo que viene siendo se mueve otra vez en una distancia igual y llegamos a formar lo que viene siendo una línea recta que está por fuera de la parábola. Esta línea recta se conoce con el nombre de directriz y siempre va a estar fija, es decir, nunca se va a mover. Tenemos también, dígame, Citlali. Maestra, ahorita que menciona estos elementos, tengo duda con la tarea, porque a mí la directriz me viene quedando dentro de la parábola, no por fuera. Ok, vendría siendo en la parte del bosquejo de la gráfica. Ajá, por decir, el foco me queda junto con los puntos del lado recto, -14, -7. Ujú. El foco es -7 y la directriz es 7 positivo. A ver. Déjeme revisar las indicaciones. Es en el punto 3 de la tarea y era lo que yo tenía duda. Ok, déjeme trato de visualizar el plano cartesiano. Ok, perfecto. Según entiendo, los puntos que le está dando ahí de la parábola son correctos. 0, -7, vértice en 0,0, directriz y igual a 7 y puntos del lado recto. ¿Por qué? Porque lo que vienen siendo los puntos del lado de recto deben de ir alineados con el foco, porque son precisamente valores extremos. Por ejemplo, vamos a ver aquí. La parábola la podemos encontrar en diferentes orientaciones, abierta hacia arriba, abierta hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Por ejemplo, aquí, nuestro foco está en un valor positivo. Vamos a darle el valor de 1, 2, vamos a darle 1,5. Está sobre 1,5 en X y 0 en Y. Y entonces los focos deben de estar alineados en el eje X, es decir, aquí tenemos una altura, pero en el eje X se mantiene el 1,5, en el eje Y ya es donde agarramos un poquito de altura para lo que viene siendo el extremo del lado recto, 1,5, 1,5. En la parte de abajo sigue estando en 1,5, pero ya la altura disminuye, es negativa. -1,5. ¿Qué es lo que pasa con la directriz? La directriz se encuentra al lado opuesto. Entonces ahí, en la tarea, ¿qué es lo que les recomiendo? Vamos a suponer, me da el valor de lo que viene siendo la directriz y me da el foco. Por ejemplo, vamos a suponer que el foco está en este punto y por otra parte me habla de una directriz. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, si nosotros vemos algo así, al momento de trazar estos dos elementos, entonces ¿hacia dónde voy a dirigir mi parábola? Pues entonces la voy a dirigir de esta forma. ¿Para qué? Para que el foco quede por dentro de la parábola y la directriz quede por fuera. Si en la tarea, por ejemplo, al momento de trazar el foco, me dice que está aquí y mi directriz está de este lado, nuevamente, la orientación que le damos a la parábola va a ser de esta manera. ¿Precisamente para qué? Para asegurarnos de esto, que, que se cumplan los elementos de la parábola. ¿Sale, Citlali? Maestra, Dígame. maestra, pero a mí la línea me queda en los negativos, no me queda en positivo y la directriz está en positivo. La Es línea lo que le queda, no,
Es lo que no entiendo. A ver, permítame, déjame abro directamente desde plataforma, Citlali. Sí, maestra. O sea, quedaría en la parte de arriba la directriz en Y 7, o sea, viene siendo eso positivo, porque queda en la parte de arriba, así como lo mostró usted, maestro, ¿o no? A ver, permítame. Ok, aquí está. Maestra, Dígame. yo ya la hice y la directriz sí queda en positivo. La directriz queda en Y positivo, ok. Ajá, Entonces queda por encima del eje X. es Por otra correcto. parte, si observamos el foco queda en negativo. Es Queda correcto. sobre el eje Y, pero en la parte de abajo. Es correcto, Entonces, igual los lados. Sí, así es, exactamente. maestra. Ok, Sí, es correcto. entonces eso que implicaría que nuestra parábola tendría una apertura hacia abajo, si no me equivoco. Sí, sería parábola vertical. Ujú, es Así es, correcto. maestra. Sería una parábola vertical, abierta precisamente hacia abajo. Es correcto. En el caso de los puntos extremos del lado recto, vamos a ver, -14 con -7. Sí, Tlalit, se me hace que ahí hay una confusión, pero creo que sí debería salir la parábola correctamente. De igual forma, Entonces el ahorita foco queda alineado con los puntos rectos. el foco es correcto, sí, Sí. Ah, ok. así es. Como quiera, ahorita vamos a hacer un ejemplo aquí mismo en esta actividad, ¿sale? A ver si nos puede ayudar un poquito. Ok, entonces continuamos. Hablábamos de la directriz, que esta recta debe de estar ubicada por fuera de la parábola. Hablamos también, bueno, todavía no se los mencionaba, pero tenemos un eje focal. El eje focal va a estar perpendicular a lo que viene siendo la directriz. ¿Qué quiere decir que esté perpendicular? Recordemos que va a estar formando un ángulo de 90 grados con la directriz. Y el eje focal precisamente debe de pasar por el foco de nuestra parábola. Aquí nosotros vemos nuevamente el gráfico de la parábola y entonces, si nosotros trazamos una línea recta, que en este caso va a coincidir con el eje Y, vamos a tener un eje focal, que vendría siendo este que marqué en color verde. Debe pasar tanto por el foco como por el vértice de la parábola. El vértice de la parábola, cuando hablamos de la parábola en vertical, es el punto máximo cuando está abierta hacia abajo la parábola y es el punto mínimo cuando está abierta hacia arriba. El parámetro, pues mide la distancia que hay entre el foco y la directriz. Hace un momento les decía que tenemos una distancia focal, que viene siendo esta que se denota con la letra A, y entonces, de este pedacito aquí, hay una medida o una distancia A, y luego de este vértice a la directriz está otra vez el valor de A. Entonces, si nosotros medimos la distancia que hay desde el foco hasta la directriz, la distancia completa sería 2 veces el valor de A. Y a eso le conocemos como parámetro de la parábola. Y hablamos también de lo que son el lado recto, que es una distancia que existe entre los puntos, entre dos puntos simétricos de la parábola y que deben de estar alineados con el foco. Y aquí los vemos también, los extremos L y R. Vemos, por ejemplo, el foco ubicado por dentro de la parábola y por otra parte, vemos que de un lado tenemos el extremo L y del otro lado tenemos el extremo R. Ahí está. Entonces, esos son elementos de la parábola como lugar geométrico. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando trabajamos con la parábola horizontal abierta a la derecha? Pues bueno, esto nos va a quedar prácticamente, jóvenes, como formulario. Este,
Y aquí es importante notar que estas fórmulas que estás viendo en pantalla son para una parábola que tiene su vértice en el origen. Recuerda que el origen es el punto 0,0. Entonces, cuando tú tengas esta situación, vas a poder utilizar las fórmulas. La fórmula del vértice va a ser 0,0, no hay de otra. El foco va a estar ubicado en el parámetro A, 0. Vas a tener que el eje focal de la parábola es y igual a 0. La directriz va a ser x igual a menos a. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes el valor de a igual a 8, entonces la fórmula de tu directriz va a ser x igual a menos 8. Las fórmulas de los extremos L y R son las que ves aquí, a, 2a y a, menos 2a. Longitud del ancho focal viene siendo 4 veces el valor de a y el parámetro es 2 veces a. Recuerda que este es el parámetro. Aquí tenemos una a, aquí tenemos otra a, en total son 2a. ¿Y qué es lo que pasa? La longitud del ancho focal, aquí no se aprecia en esta imagen, pero debe de ser 4 veces el valor de a. Es decir, la distancia de L a R debe ser esto, 4 veces el valor de a. Entonces, esas son otras características de la parábola. También, ¿qué más podemos encontrar en este tipo de parábola? Pues bueno, que es simétrica con respecto al eje X. ¿Qué quiere decir? Recordemos que el eje X es el horizontal. Entonces, como la parábola tiene su vértice en el origen, si nosotros trazáramos este eje X, encontraríamos que la parábola es simétrica a partir de este punto. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a reflejar, ¿sí? Si aquí vale 5 positivo, la letra Y, acá vamos a tener 5 negativo en Y. Ni ningún centésimo más, nada. Tiene que ser exactamente igual. ¿Por qué? Porque la parábola debe de ser simétrica. También, si analizamos dominio y rango, ¿qué es el dominio? En una gráfica, jóvenes, el dominio son todos los valores por los que pasa la gráfica en el eje X. Recordemos que cuando trabajamos con lugares geométricos, trabajamos con formas infinitas. ¿Por qué? Porque si seguimos trazando puntos, las líneas, o en este caso la parábola, se sigue extendiendo en ciertos valores. ¿Qué pasa aquí con esta parábola? Recordemos eje X horizontal. Ok. En el eje horizontal, ¿qué pasaría si yo extiendo la parábola? En la letra X no puedo tomar valores negativos. Por lo tanto, decimos que el dominio de esta parábola son todas las X mayores o iguales que 0, es decir, positivas. ¿Sí? Tenemos un valor en X positivo para este punto, para este punto, para este. Todos los valores permitidos en la letra X van a ser siempre positivos. No vamos a tener ningún valor negativo. Entonces decimos que el dominio son las X mayores o iguales que 0. Por otra parte, si seguimos extendiendo la gráfica, pero lo validamos ahora desde el eje Y, ¿cuál es la correspondencia? En el eje Y, si la gráfica sigue abriéndose, entonces vamos a tener valores tanto positivos como negativos también. Y entonces decimos que en la letra Y, el rango va a ser todos los números reales. La letra Y va a ser un elemento de un número real. ¿Qué quiere decir que tengamos un número real? Simplemente un número que existe. A eso nos referimos. Y esto es nuevamente pensando en que la parábola es una forma infinita. Ok, esos son dominio y rango. Ahora sí, vamos a encontrar los elementos de una parábola de acuerdo a su ecuación. Aquí tenemos la parábola con ecuación y al cuadrado es igual a 16x. Por la estructura de la misma,
podemos identificar que la forma ordinaria corresponde a una parábola horizontal abierta a la derecha, con vértice en el origen, por la estructura. Entonces, eso quiere decir que su ecuación ordinaria sigue este comportamiento. Lo primero que tenemos que encontrar es el valor del foco, la coordenada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a igualar las ecuaciones. Esta ecuación que tenemos la vamos a igualar con esta otra. Podemos hacerlo puesto que aquí nos dice que es cierto que la y al cuadrado es igual a 16x. Y nosotros sabemos que una ecuación ordinaria de una parábola con estas características es y al cuadrado igual a 4ax. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a quedar con los lados derechos de la ecuación, 16x y 4ax. Los vamos a igualar. Puedes hacerlo de esta forma, 4ax es igual a 16x, o lo puedes poner al revés, 16x es igual a 4 veces a que multiplica x. Es exactamente lo mismo. Sin embargo, esta es la forma en la que la mayoría estamos más acostumbrados. ¿Y cuál va a ser nuestro objetivo? Nuestro principal objetivo es encontrar el valor de la letra A. Ya una vez que encontremos el valor de la letra A, la mayoría de los elementos van a estar más sencillos. Ese es nuestro objetivo. Al momento de hacer un despeje, lo primero que tenemos que hacer es precisamente como su nombre lo dice, despejar, es decir, dejar solo. Si yo quisiera despejar esta habitación en la que estoy dando la clase, tengo que sacar todo de la habitación y dejar solamente la habitación. Entonces, siguiendo ese mismo principio, jóvenes, imagínense que tenemos dos lados de la ecuación. Ahí los puse divididos con una línea recta. Y entonces, al comenzar a despejar, quiero quitar todo aquello que no sea la letra A. Quiero quitar el 4 y quiero quitar la letra X. Cuando nosotros vemos números pegados a una letra, significa que están multiplicando. Cuando vemos dos letras diferentes juntas, significa que están multiplicándose. Entonces, vamos a analizar estos efectos. El 4 con respecto a la letra A se está multiplicando. Si yo lo quiero mover al otro lado de la ecuación, va a pasar con su operación contraria, que es la división. Y entonces comenzamos a dividir. Me quedo hasta este momento con la letra A y la letra X. El signo de igual y el 16x los dejo. Este 4 que estaba multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Y decimos que la letra A multiplicada por la X es igual a 16 cuartos de X. Vamos a hacer esta división. 16 entre 4, ¿cuánto es? 16 entre 4, jóvenes. 4. Excelente. Tenemos el 4 y bajamos la X. AX es igual a 4X. Seguimos despejando, todavía nos interesa que la letra A quede sola. La letra A es igual a 4X. Esta letra X estaba multiplicando a la letra A, la pasamos al otro lado dividiendo. Al momento de hacer esto, X entre X es igual a 1. Podemos decir 4 por 1 es 4. O simplemente desde que tú ves que la X se repite arriba y abajo, eliminas esa letra X. Deja de existir y te quedas solamente con el número 4. Entonces ya encontramos el valor de la letra A. La letra A es equivalente a 4 unidades. Una vez que encontramos este valor, podemos sustituirlo
en la fórmula del foco. El foco de esta parábola está en la coordenada A, 0. Y ya sabemos que la letra A vale 4. Entonces el foco está en el punto 4,0. Ahí está. Queremos determinar la longitud del ancho focal, es decir, el segmento LR. Recordemos que es igual a 4 veces el valor de A. Decimos que la longitud del ancho focal es igual a 4 que multiplica el valor de A, es decir, 4. Y 4 por 4 son 16. Está entre barras de valor absoluto. Recuerda que el valor absoluto nos regresa el valor siempre en positivo. Entonces, ¿qué implica esto? Que si por alguna razón aquí tuviera menos 16, la longitud del ancho focal debe de ser en positivo siempre. ¿Por qué? Porque recordemos que es una distancia y las distancias pues siempre son positivas. Entonces la longitud de este ancho focal es igual a 16. Calculamos el parámetro, nos dice que es igual a 2 veces el valor de A y el valor de A es 4. Entonces decimos 2 por 4, esto es 8. Valor absoluto de 8, 8. Ahí está. Hasta este punto, jóvenes, ¿alguna duda de cómo se calculó algún elemento? No, maestra. Perfecto. Yo sí, maestra, Dígame. el cero, ¿por qué es cero en el foco? Ah, precisamente es por la ubicación de nuestra parábola. Recuerden que esta parábola está ubicada en el origen, tiene su vértice en el origen, y recordemos también que esto implica que si es una parábola horizontal con vértice en el origen, implica que el foco va a estar también ubicado sobre el eje X. Si está ubicado sobre el eje X, el foco quiere decir que no hay altura en Y, y entonces este valor tiene que ser 0. ¿Sale, Valeria? Ok, maestra, gracias. De nada. Muy bien. De igual forma, la fórmula ya la tenemos aquí, pero el por qué o la razón es esa que le acabo de dar. Muy bien. Ahora continuamos. Las coordenadas de los Maestra, extremos. disculpe, Dígame. disculpe. Donde dice 4AX es igual a 16X, ¿puede ser también primero 16X igual a Sí, 4AX? ¿Sí? sí, sí, sí. Sí, Ah, es ok. lo que le Sí. mencionaba aquí, Ah, ok, por está las bien. propiedades, Ok, por las maestra. propiedades de la igualdad. Sí, gracias. De nada. Aquí como si sustituiríamos 16X. Voy a moverlo rapidito, jóvenes. Entre 4 es igual a X. 16 entre 4 es igual a 4. Dejamos la X. Ahí está. La letra X se pasa al otro lado porque lo que me interesa es despejar la letra A. Ay, perdón. 4X entre X es igual a la letra A. Podemos eliminar las letras X y me queda que 4 es igual a A. Cualquiera de las dos es correcta, ¿sale? Muy bien. Gracias. De nada. Continuamos con los extremos L y R. La coordenada L me dice que va a estar ubicada en el punto A, 2 veces el valor de A. ¿Cuál vendría siendo entonces, jóvenes, la coordenada del extremo L? 4, Muy bien. 4, 8. excelente.
Y debido a la simetría de la parábola, el extremo R prácticamente repite lo mismo, pero cambiamos un signo. Sería 4, menos 8. Excelente. Muy bien. Y estos serían los extremos L y R de esta parábola en particular. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes?